Vamos a continuar con este estudio que requiere que nosotros nos desliguemos un poco del mundo que percibimos con los sentidos, lo cotidiano, lo que vivimos aquí. Y no significa que dejemos este mundo, sino que temporalmente nos conectemos con la otra realidad y que existe también, aunque no la perciban nuestros sentidos exteriores. Es importante que nosotros siempre conectemos la idea, el concepto de algo que no se percibe con los sentidos, con un fenómeno, un hecho real que percibimos con los sentidos, como el hecho de dormir. Cada quien vive esa experiencia. Entonces, es así como nos ayuda a entender ese estado que llamamos post-mortem, que es qué nos sucede y a dónde vamos. Y ya hemos visto de manera general un proceso hasta llegar a cierto nivel, en donde se describe que nosotros gradualmente nos hemos desconectado de la vida que vivimos con un cuerpo. Y con el cuerpo, pues, sentimos sensaciones. Sin el cuerpo sentimos, pero ya no sensaciones. Las sensaciones están ligadas a la percepción sensorial, por lo tanto, ya no siento frío si no tengo un cuerpo. Ya no siento hambre, ya no siento comezón, pero sigo sintiendo ganas de comer. Sigo sintiendo ganas de placer. Lo que me apasionó en la tierra con un cuerpo está en el alma. Entonces, ya no teniendo el cuerpo, sigo sintiéndolo. Eso ya no es sensación, es un sentimiento. Y se sigue experimentando. Entonces, hemos dejado este mundo y entramos a lo que la antroposofía le llama el Devachan. Y hemos explicado que en términos occidentales sería el plano del pensamiento. Nosotros ahorita estamos pensando. Yo para poder hablar tengo que pensar y expreso a través de la palabra lo que pienso. Pero estoy en un cuerpo físico, en el plano físico. Yo podría pensar sin el cuerpo físico, sí, pero no podría expresarlo en palabras, porque para eso requiere una laringe. Y todavía en los planos inferiores, que están inmediatos por encima del físico, se piensa en palabras que yo usé viviendo aquí en la Tierra, en un país que habla cierto idioma. Eso lo seguimos usando todo el tiempo que pasamos por esa etapa o ese lugar llamado astral, que es el anímico, por encima del físico. Y ahora que dejamos esa parte también y ascendemos a lo que es el Devachan, ya no se requieren palabras para pensar. Por lo tanto, yo ya no necesito un idioma para pensar. Esto es algo que posiblemente no comprendamos en este instante directamente, porque todo pensamiento que yo tenga y cualquiera que tenga lo está haciendo en su idioma, a menos que tenga otros idiomas que domine y pues también puede pensar en esos idiomas. Pero imagínense que ya no piensan en ningún idioma. No hay una lengua y existe el pensamiento. Existe eso. Y entonces es ahí donde entramos, llamado el Devachan en sánscrito, que tiene sus zonas correspondientes como aquí. Igual allí hay estas zonas que se llaman continental, oceánica, atmosférica. Y todavía una más elevada, donde están todos los arquetipos originales
de todo cuanto un inventor o un artista ha creado, sublime y grandioso. Y son los arquetipos originales que la ciencia espiritual conoce como la crónica de la Akasha, los archivos akashicos, los registros de la memoria del cosmos, donde todo lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno haga, incluyendo las intenciones antes de hacerlo, se registran. Porque hay mucha gente que tiene la intención de hacer algo, pero no lo llega a hacer, pero tuvo la intención, esa intención se registra. Hay una sustancia muy sutil allí en donde se está registrando todo lo que sucede aquí en la Tierra, desde que existe la Tierra. Eso es la crónica de la calle. Es importante comprender esto porque allí se encuentra todo lo que luego se va a manifestar en el mundo de las formas. Y este mundo que nos rodea es el mundo de la forma. Ese mundo del Devachan es el mundo de las ideas. Y todo lo que existe en el mundo de la forma no puede existir si primero no es una idea. Lo podemos comprender porque todo lo que nos rodea, al menos creado por el ser humano, pues fue una idea primero, una imagen, un pensamiento, que luego se concretizó y se construyó, se realizó. Y por supuesto que lo que no hemos hecho nosotros, que es el mundo natural, puede ser no tan fácil de comprender. Están las piedras, la tierra, la arena, las montañas, las estrellas, los ríos, las nubes, el cielo. Y uno puede pensar, ¿esas formas fueron una idea antes de existir? ¿Seguro? Aquí yo puedo entender que todas las cosas que ha creado la mano humana, pues sí, primeramente la pensó alguien y puedo entenderlo porque lo vivo. Pero saber que las estrellas, las montañas, los ríos, el cielo, las nubes también originalmente son una idea, un pensamiento, y que luego se manifiesten así, trasciende mi intelecto, trasciende mi mente. Pero intuitivamente puedo comprender que así debe de ser. Y para eso debo de aceptar la existencia de seres que no son seres humanos y piensan también. Y son creadores. Entonces allí se encuentran los arquetipos no solamente de lo que el ser humano ha inventado, ha creado, científica o artísticamente, sino todo lo que también otros seres crean. Y esto nos ayuda a comprender qué es lo que vive un ser humano que ha muerto físicamente. Porque así como aquí en el mundo físico, nosotros entendemos que los ojos fueron creados por una fuerza exterior, que es la luz. Hubo un tiempo en que nosotros no teníamos ojos. Y podemos ver en el feto, eso, en el embrión. Y ahí se ven las etapas recapitulando la forma humana hace millones de años. Pero la luz exterior que empezó a llegar desde el sol comenzó a estimular los puntos germinales que teníamos y desarrolló ese maravilloso aparato que es el ojo. Igualmente el sonido sirvió como fuerza arquitecta, escultora del órgano llamado oído. De manera que allá arriba, en el mundo llamado del Devachan, nosotros vamos a percibir por fuera lo que aquí en la tierra hemos vivido por dentro. Pasiones, sentimientos, emociones, frustraciones. Todo eso lo vamos a ver afuera. Por ejemplo, si hemos dicho que hay una región atmosférica, se refiere a eso.
de que las emociones, los sentimientos, las pasiones, todo lo que uno vive por dentro, allá arriba se viven en el ambiente, están en la atmósfera, están afuera de mí. Igualmente yo percibo el arquetipo de mi cuerpo fuera de mí. Eso es una situación muy particular de la experiencia de haber dejado el mundo astral y entrar en el Devachan. Y uno comienza a percibir su cuerpo fuera y uno se dice, ese eres tú. Cuando antes aquí decíamos, ese soy yo. Pero ahora está fuera de mí. Entonces todo lo que está aquí físicamente visible, lo tenemos allá como parte del ambiente. Y cuando hablo de esas fuerzas que están en la atmósfera fuera de mí, si yo alguna vez sentí venganza, odio, resentimiento contra alguien, y yo estoy aquí en la tierra sintiéndolo por dentro, allá lo voy a ver por fuera, como una sombra, algo que se manifiesta como una advertencia del efecto que esto puede tener. Se vive así. Y así como aquí la luz crea el ojo, el sonido, el oído, allá esas imágenes, esas manifestaciones exteriores de lo que yo he sentido en toda mi vida, que me he llevado, van a convertirse en fuerzas que van a actuar para construir órganos anímicamente. Así como aquí físicamente esas fuerzas físicas construyen los ojos, los oídos, el olfato, el gusto. Allá esa va a hacer un efecto como arquitecto y escultor de mi próximo cuerpo físico, pero primeramente a nivel anímico, espiritual. Hace una influencia a un nivel germinal mental que después se va a concretizar en las cualidades que yo voy a tener físicamente en un nuevo cuerpo. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo es que en este instante cada quien está construyendo las características de su cuerpo futuro, físico, anímico y mental. Entonces, uno se pregunta, ¿qué están haciendo los que ya se murieron allá arriba? Esto de que las fuerzas están actuando, todo ser humano tiene que vivirlo y pasar por esa etapa de asimilación para que germinalmente se construyan los órganos que luego se manifestarán físicamente. Pero no solamente los seres humanos trabajamos con nosotros mismos, también nosotros participamos en los cambios y en la evolución de la Tierra, que es el ambiente donde venimos aquí cierto tiempo, que por cierto es pequeño comparado con el tiempo que pasamos allá, que es muy largo, porque el ser humano necesita al venir aquí cambios cuando regresa, cambios que permiten un nuevo ambiente, nuevas circunstancias, nuevas experiencias. Menciona Rudolf Steiner que un joven, un niño en la época de Roma, en la escuela, tuvo experiencias muy diferentes que las que un niño ahorita vive. Después de 2000 años, más de 2000 años, ¿no? Y así, de manera que si queremos contestar esto de ¿dónde están los seres humanos? Cuando decimos que andan en el Devachan, ¿dónde están? Pues están alrededor nuestro. No los vemos, por supuesto, pero están aquí, alrededor. Y ellos es posible que tampoco se den cuenta de nuestra presencia, porque ya dejaron el mundo físico, y ya dejaron todas las percepciones y todo lo que conectaba con la experiencia terrestre. Pero ellos están envueltos en la luz que nos rodea. La luz que percibimos aquí en la Tierra es la sustancia que envuelve la sustancia de sus cuerpos, o la que construye sus cuerpos. La luz que vemos aquí, por supuesto decimos es la luz del sol, sí, claro, porque en la noche la Tierra da vuelta y la luz no puede traspasar la materia sólida. Entonces aparece la sombra en la noche. Pero esa luz
tiene un aspecto espiritual, no solo es física. Y ese aspecto espiritual atraviesa la materia física también, la que es sólida. Y si uno se pone al sol, el cuerpo detiene la luz y yo volteo hacia atrás y veo mi sombra. Y en la sombra, si nosotros comenzamos a despertar un poco la percepción espiritual, veríamos lo espiritual que no se detiene por el cuerpo físico. Esto es muy interesante. Dice Steiner que una de las primeras experiencias de alguien que está despertando esos órganos superiores de percepción extrasensorial es que en la sombra comienza a ver lo espiritual. Porque el cuerpo sólido no puede detener lo que viene junto con la luz. Y allí están todos los seres queridos que hemos conocido y que ya no están ahorita, y todos los seres que se han muerto están allí trabajando para que el clima, la flora y hasta la fauna de la Tierra cambien constantemente y continuamente. Y eso es la base de la evolución. Entonces, las plantas que están en nuestro jardín y que cuidamos, que están contentas porque pues, lo expresan con sus flores y su belleza, también gozan la presencia de todos los espíritus que se han muerto, cuando ya están en el Devachan, porque ellos participan y las plantas reciben su influencia, porque la flora también se está cambiando, está evolucionando. Y es en esa luz que no solo es lo que percibe el ojo, sino el aspecto espiritual de la luz, donde están trabajando todos los seres que se encuentran entre la muerte y el nuevo nacimiento. Así que esto ayuda a que nosotros abramos la mente, la ampliemos para comprender que los mundos, que son el mundo de la forma, este mundo físico, el mundo anímico de las emociones, los deseos, los sentimientos, y el mundo mental, que es de los pensamientos, está aquí todo compenetrado, no están separados, pero uno para estudiarlo, pues dice, salgo del físico y entro al mundo anímico, astral, salgo del astral y entro al mundo divino, espiritual o mental. Sí, es una forma de decirlo. Esto compenetra todo lo demás, pero nos conectamos en la conciencia con esas esferas ahora porque vamos dejando los vehículos que hemos tenido. Y esto de la crónica de la Akasha, que se encuentra en el Devachan, en esa cuarta región, se conecta con esferas superiores porque la Tierra se conecta además con esferas elevadas espirituales de mundos que están más allá y que solo pueden acceder los seres que tienen una especie de iluminación, llaman iniciados. De tal manera que ese registro llamado akáshico se extiende también hacia abajo y tiene su origen arriba. Pero a partir de allí se pueden registrar, se pueden percibir por alguien que entre conscientemente allí. Y ve no como una copia de todo lo que aquí existe. Por ejemplo, cuando una persona hace algo y mueve su mano, aquí yo veo que se registra visualmente el movimiento de la mano. Allá, se vería el impulso espiritual que mueve la mano, el impulso volitivo, la voluntad, se vería. Y no solamente eso, sino el sentimiento que tuvo y el pensar que está detrás. De tal manera que si buscamos, por ejemplo, a Julio César en la historia, Julio César vivió hace cierto tiempo y para poder ver a Julio César, se va a ver la imagen que dejó grabada en la crónica de la Akasha. Es una impresión muy especial que está allí, que tiene vida. No es como un libro que leo sobre lo que hizo Julio César, la crónica, el periódico, ¿no? Es algo como vivo, está viviente. Entonces veríamos a Julio César platicar allí y nos platicaría. Y hablaría con sus ideas, en la forma en que él pensó. Pero como esas ideas tienen vida, pudieran incluso seguir hablando
cosas que él no habló. Aquí entramos en un área donde nuestra capacidad racional no nos alcanza. Yo personalmente digo, si tuviera el WhatsApp de Steiner, le mandaría uno. A ver, explícate, porque aquí no te entiendo. Pero como es vivo este registro, tiene un efecto, al grado que se extiende hacia abajo al mundo astral. Y entonces alguien puede percibir los reflejos de esos registros en el mundo astral. Pero allí se pueden tener resultados muy cuestionables, porque se distorsiona, son reflejos del verdadero registro de la crónica, de la Akasha. Y es así como algunos investigadores han logrado tener percepción e investigado la Atlántida, la Lemuria, y han escrito sobre ello. Y menciona Rudolf Steiner que ahí es donde pueden haberse manifestado ciertos errores de interpretación. Más todavía si alguien es medium o tiene una cierta tendencia mediumística y puede entrar y percibir. Si no tenemos el mínimo de conocimiento de los mundos superiores y tenemos la capacidad de ver, esto puede llevar a las más grandes confusiones e interpretaciones. Es como si alguien va de aquí a la selva, a algún lugar que nunca ha ido, y va a ver una fauna y una flora que nunca ha visto. La va a describir, pero no sabe qué es. O sea, no conoce qué especie es, qué planta es, no conoce el lugar. Entonces, ve, pero no sabe qué ve. Eso puede pasar. Y en relación con esto que hablamos de Julio César, que es un personaje famoso, puede ser que una sesión espiritista, un medium, contacte la imagen de Julio César y Julio César le esté respondiendo cosas que le preguntan. Pero Julio César ya reencarnó. La individualidad de Julio César, que ya reencarnó. Pero está contestando al mismo tiempo a un espiritista, en una sesión espiritista a alguien. Y eso es la causa de tantos errores, tantas cosas falsas, ilusiones de las sesiones espiritistas. El gran porcentaje de lo que ahí sucede no tiene relación directa con una realidad, sino con reflejos y con imágenes que además se pueden tergiversar por la falta del conocimiento de quien las está percibiendo y las transmite. Porque también incluso eso puede extenderse hasta las partes superiores del éter, la región etérica superior. Y puede ser que así es que sea la primera percepción de un ser humano. Y luego en la astral, y finalmente el que lo desarrolle completamente puede ver directamente en el Devachan, que es donde está el comienzo de la percepción directa de la crónica de la Akasha. Entonces, esto de qué hacen los que se han ido cuando llegan a asimilar todas las fuerzas que exteriormente se manifiestan por lo que vivieron aquí interiormente y se han convertido en los órganos anímico-espirituales a nivel geminal, todas las experiencias, para la construcción de su futuro cuerpo, entonces comienza el descenso. Se pasa por la noche, la medianoche, de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. El ser humano pasa por una etapa de inconsciencia, un sueño profundo. Ahora sí, normalmente decimos, pues en paz descanse, ¿verdad? Alguien se murió y en paz descanse. Imagínense una persona descansando y luego dicen eternamente. Esto ya provoca algo chocante en nuestro intelecto. ¿Cómo que vivido 30, 40, 50, 100 años y luego descansar eternamente? Qué aburrido debe de ser. En realidad, estamos tan activos allá como aquí, por lo descrito hasta ahorita, que es mucho más largo el tiempo que lo que hemos vivido aquí. Promedio 1000 años. Promedio. Y ya cuando se experimentó la asimilación de todo esto, entonces sí se entra en esa etapa de descanso, de profundo sueño, de inconsciencia.
quien se encuentra en un desarrollo superior no es inconsciente, no necesita esa etapa. Está consciente, incluso más allá. Pero la mayoría de nosotros los seres humanos pasamos esa etapa de inconsciencia, de sueño, profundo silencio y paz interior, y nos olvidamos de todo. Ahora sí, en paz descanse. ¿Qué tiempo? Ese es individual. Pero después de pasar eso, se despierta en el alma gradualmente el deseo de nuevas experiencias. Porque la Tierra todavía es una escuela que no nos ha dado todas las lecciones que necesitamos para lo que podemos desarrollar en esta escuela. Entonces, debemos regresar. Ya ven que hemos hablado de que alguien pueda decir, no, yo ya no regreso a ese mundo. No. O sea, hagan la cuenta de todos los seres humanos que conocen y registren las experiencias dolorosas, traumatizantes, decepciones, frustraciones, molestias, dificultades, con la cantidad de momentos de felicidad plena y de decir qué bonito es estar aquí. Y la gran mayoría, pues, tiene mayor el margen de lo que hace el resultado de esfuerzo y dificultad, ¿no? Porque es una escuela, no es la casa donde estamos. Entonces, al final dice, no, yo ya no quiero venir. Y hay mucha gente que dice, yo no quiero volver. Pero cuando pasa toda esa etapa de asimilación y descansa, renace el deseo de volver, porque ya lo asimiló y ya lo ve claramente. En realidad, es una lección, nada más. Como aquí mismo todo el mundo lo experimenta. Cuando pasa una tragedia, pasa cierto tiempo que la asimile y diga, me dio una lección. Y otros todavía están dentro de la asimilación y dicen, no, eso no debe haber pasado. Nunca. La vida está mal. Yo no sé qué están haciendo los de arriba. Están distraídos jugando dominó cubano, yo no sé. Pero cuando pasa la asimilación aquí en vida, dicen, me sirvió, porque ahora entiendo esto, comprendo aquello, puedo perdonar, puedo hacer esto. Trascendí, tengo algo en mí que no tenía antes de la tragedia. Toda tragedia, toda dificultad, toda adversidad, por más grande que sea, enseña algo. Y cuando uno logra en vida asimilarlo, es una gran lección. Puede ser que nos muramos sin haberla asimilado, pero allá en todo su proceso vamos a verlo. Vamos a asimilarlo. Entonces, cuando ya pasó todo eso, viene el descenso. Y lo primero es que se activa algo en el mundo astral, que es el primero al que descendemos, del mundo del Devachan, del mundo mental. Algunos describen que al descender es como si nos pusiéramos un traje de buzo, para hacer una analogía. Entonces el traje de buzo es muy pesado, porque además tiene material que está hecho así, con plomo, para que podamos hundirnos, porque si no flotaríamos. Un buzo tiene que... Entonces se mete con el equipo y claro, fuera del agua es tremendamente incómodo y pesado, pero dentro del agua se siente un poquito más libre, ¿no? Entonces ya puede moverse, pero se va hundiendo cada vez más y cada vez más. Entonces el espíritu empieza a envolverse en materia astral para construir su nuevo cuerpo astral. Y nosotros así construimos nuestro nuevo cuerpo astral atrayendo la sustancia que corresponde a lo que hemos asimilado por las fuerzas que ya mencionamos. Así que cada quien va a construir exactamente el cuerpo astral que le corresponde, ni más ni menos. Y la sustancia astral que está en el mundo astral dispersa de manera, vamos a decir, indiferenciada, se va diferenciando en un cuerpo, que es el nuestro, en donde las sustancias de los niveles inferiores pues van a ser las tendencias que todavía tengamos. Si nos hemos muerto en la vida pasada, todavía con la tendencia a dejarnos llevar por el enojo, pues esa tendencia está allí y uno puede atraer la sustancia astral para que se manifieste la posibilidad de nacer incluso bajo un signo astrológico. Es una persona que tenga carácter y se enoje y pues manifieste lo que trae. Por eso decimos, cuando uno nace aquí en la Tierra, en cierta fecha, en cierta hora, con cierta configuración del cielo llamada horóscopo, es como una fotografía.
No es porque en el cielo esté en esa configuración que yo voy a ser como soy, sino porque yo soy como soy. La vida me hizo nacer en esa fecha y en esa hora para que esa configuración permita que se manifiesten estas fuerzas que están ya en mí. Pero bueno, así es que el cuerpo astral puede tener ahí, pues, las cualidades que uno mismo ha construido. En todos los aspectos que nos podamos imaginar a nivel de deseo, emocional, sentimental, moral, ético, incluso la capacidad de percibir lo bueno, lo bello. Esas son las partes superiores del mundo astral. Así que allí nosotros, de cierta manera, somos hasta independientes, porque simplemente se activó lo que está allí en nuestro ser y atrajo la sustancia que corresponde. Pero para poder construir el vehículo etérico y el vehículo físico, ya más abajo hacia la Tierra, necesitamos la ayuda de otros seres, seres más elevados del plano humano, que siempre están allí participando en este proceso. Uno de ellos es el llamado espíritu del pueblo. Aquí en el cristianismo los conocemos como arcángel. El arcángel es una entidad que está 2 niveles por encima de nosotros. Un nivel estaría el ángel, 2 niveles es el arcángel. Nosotros tenemos como cuerpo inferior el cuerpo físico. El ángel, como vehículo inferior, tiene el cuerpo etérico. Y el arcángel, como vehículo inferior, tiene el cuerpo astral. Entonces, tiene que unirse el cuerpo astral que hemos construido con el nuevo cuerpo etérico, para lo cual se necesita la participación, además, de 2 seres en la tierra. ¿Quién? Papá y mamá. Y entonces, como ya no es uno totalmente el que hace esto, sino se intervienen otras fuerzas y otros seres, el cuerpo etérico y el cuerpo físico no corresponden 100% a nuestra naturaleza. Pero es lo más adecuado que se va a encontrar. Por eso se dice que se ve cómo las almas de los que están por nacer se mueven a velocidades que no nos podemos ni imaginar en el mundo astral, buscando papá y mamá, con la ayuda de las entidades estas superiores. ¿Dónde? ¿En qué país? Primero, ¿no? Ya ubicado el país, el lugar y qué pareja, qué papá y qué mamá. Porque hay una correspondencia por afinidad, claro. De manera que incluso puede haber varias opciones. Pero a fin de cuentas, uno selecciona y acepta una de ellas. Es quien nos va a dar el cuerpo físico. Y entonces viene un momento muy especial, de mucha importancia. Así como nosotros antes de subir al plano astral, al morir, o sea, cuando dejamos el cuerpo físico, nosotros nos encontramos envueltos todavía en el cuerpo etérico, pero ya dejamos el físico. Y es ahí donde vemos como una imagen recordatoria, un panorama retrospectivo de toda la vida que vivimos hacia atrás. Es muy importante al fallecer ver eso. Ahora, al envolvernos de un cuerpo nuevo, etérico, vamos a ver un panorama anterospectivo, o sea, hacia adelante de lo que va a ser, en líneas generales, nuestra vida futura, la nueva vida física. Y claro, en líneas generales, porque si no, no tendríamos libertad. Parecería ya está programado, ¿no? Líneas generales que se llama el destino que nos toca vivir por las causas que ya hemos movido. Hemos sembrado, habrá que cosechar. Hemos hecho causas, habrá que tener los efectos. Es la ley de consecuencia. Y si al envolvernos en el cuerpo etérico, antes de tener el físico, tenemos ese panorama que nos genera un susto, es una experiencia de shock. No queremos. Dice, no, yo no quiero. Y claro, uno puede comprenderlo, pues viendo cuántos niños están naciendo ahorita en el mundo en situaciones extremas de miseria.
Y no solamente por el ambiente exterior, sino por situaciones donde los progenitores, padre y madre, se encuentran en situaciones lo más indeseable que nos podemos imaginar. Para empezar, no quisieron embarazarse. Una mujer no se quiso embarazar, pero se embarazó. O el padre, quién sabe quién será. O si sabe quién es, no le importa, no lo quiere. Pues también esas situaciones que también se perciben, pero es simplemente la consecuencia de una situación que uno está involucrado en ella por alguna cuestión del pasado. Entonces tiene que retribuirse y tiene que vivirse. Entonces, vivir una situación así, al menos en el panorama, pues hace que haya algunos que no quieran y se resistan a venir a la tierra. Cuando esto se creó en el Devachan, en el mundo mental, se percibió, porque les dije que era el deseo de venir, porque desde muy arriba, sin tener todos los vehículos que se van incorporando, pues la conciencia está muy clara de que es por nuestro bien. Pero cuando ya nos acercamos, ya envueltos en el cuerpo astral y ya descendiendo más a la región etérica, el mundo físico, ya no vemos tan claramente, entonces hay una resistencia en algunos. Y esto puede hacer que entonces no penetre bien en el cuerpo etérico, no se haga la vinculación correctamente, que luego haga que en el cuerpo físico esto no esté bien conectado también en el cerebro. Y esta es la causa de los idiotas. Y no me refiero a las personas que no piensan lo que hacen, sino a los idiotas como un retraso mental. En caso de que no es tan fuerte la sacudida, el tirón, imagínense, la resistencia de no querer entrar, puede ser que nada más haya cierto desfasamiento y algo que no logra una conexión totalmente correcta y entonces no produzca retraso mental, pero puede ser causa de epilepsia. Hay otras causas, por supuesto, del retraso mental y de la epilepsia, pero es frecuente que una de ellas sea esto. Esto es pues lo que se describe que puede suceder en estas circunstancias. De manera que se ve un ser humano como una luz, como una campana abierta por abajo, que va descendiendo del mundo superiores y acercándose al mundo físico, para que gradualmente esto haga que en la fecundación pues se construya el cuerpo físico ya materialmente hablando, porque el cuerpo físico está construido en su arquetipo ya, desde arriba en el Devachan, hemos dicho. Pero ahora requiere atraer toda la sustancia material, química, dentro de un útero cuando ya se ha unido el espermatozoide y el óvulo, donde se han implantado ya los átomos semilla, simiente, del cuerpo físico en el espermatozoide, en uno del papá, y en el útero de la mamá, en el óvulo, el átomo simiente del cuerpo vital. Entonces, finalmente, este cuerpo físico podemos decir que está construido por el cuerpo etérico, que es el molde. Pero el cuerpo etérico, de alguna manera, ha sido influido por el cuerpo astral. El cuerpo astral lo hemos construido nosotros total y exactamente como nosotros lo hemos hecho. De manera que así es como finalmente venimos a un nuevo nacimiento. Y esto que mencioné del espíritu del pueblo es el que nos conecta con una corriente en un lugar, porque el pueblo no tiene un cuerpo físico colectivo, pero sí tiene un cuerpo astral colectivo. Es el alma del pueblo. Eso se expresa en el sentimiento de patria, el sentimiento de nación, de haber nacido en un país que te sientes tú, parte de ese país. Tu alma está conectada con el alma de todo ese lugar. ¿Qué se siente cuando dejamos el lugar de nación? Lo dejamos y vamos a otro lugar y eso como está en la atmósfera, lo respiramos y sentimos que es diferente. El alma de otro pueblo es distinto.
Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países lo sentimos. Es diferente. Y algunos lugares son más simpáticos y otros no tan simpáticos al alma personal. Pero si uno logra trascender ese vínculo tan fuerte que nos ha dejado la historia, porque ha sido para sobrevivir, las tribus, las naciones han sobrevivido y las fronteras sirven. Llega un momento en que nos desconectamos o superamos ese vínculo. Y entonces ya no sentimos tan fuertemente la nostalgia de haber dejado el lugar donde nacimos. La otra fuerza suprahumana es el espíritu de familia. Y el espíritu de familia le corresponde al ángel, que une las almas humanas en familias. Que puede ser que nada más sea un hijo, una hija. Pero es esa fuerza unificadora por destino que hace que nazcamos en esa corriente hereditaria que nos da el papá y la mamá. Y eso ha sido desde antes de nacer visto y previsto, al grado que incluso desde antes se sabe qué sexo se va a tener, qué género va a tener el cuerpo. Desde el momento de la concepción, la madre está construyendo el cuerpo sin ayuda de nadie, ella sola, porque es embrión, tiene las 3 semanas. Y ya después, ya el que va a nacer va a participar para darles la impronta individual. Y eso será tema de futuros capítulos para profundizar cómo es que hacen esto los que renacen.